días tengan todos ustedes en sus casas. Es un placer y un privilegio estar una vez más con ustedes en este su programa Levantando el Velo. David, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Esmeralda, muy buenos días. Tengan todos ustedes, amigos que nos están viendo por la señal de Azteca 7. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Tuvimos una hermosa semana de descanso. Sí, es justo y necesario. Y el volver a estar aquí detrás de estas cámaras, pues es una gran bendición, Esmeralda. Y estamos muy contentos. Así es, David. Omar, buenos días, ¿cómo estás? Excelentemente bien, gracias a Dios, estamos muy bien. Pues continuando con este programa en TV Azteca, nos ayudó demasiado el descanso. Y gracias por estar mirando este programa y dar sus comentarios y críticas también. Les doy un cordial saludo de mi parte. Así es, y si usted se ha perdido alguno de nuestros programas, le invitamos a que vaya a su página de Facebook. Y también, ¿dónde, David? Sí, estamos en la página Facebook. Puede entrar a Chamá Ministerio. Puede checar los videos que se han grabado en este programa, en estos programas. Son aproximadamente 14, 15, 16. Si les gusta, denle manita arriba y compártalos, eso es muy importante. También puede entrar directamente a YouTube, nada más basta poner Levantando el Velo y ahí van a aparecer los videos, los programas que se han grabado aquí en Azteca 7. Igual, denle manita arriba, compártalos y estamos próximos a abrir la página web, la www.com. Al parecer llevará el nombre de nuevo Levantando el Velo. Muy bien, David. Así también en sus casas, si tiene algún comentario, alguna duda o que quiera agregar algo, por favor, escríbenos a la página de Facebook en Chamá Ministerios. Y es así como vamos a iniciar el programa de día de hoy. El programa de día de hoy tiene por título El Padre Nuestro. Sí. El Padre Nuestro es una plática o es una letanía. ¿Y qué es una letanía, David? Bien, antes de contestar la pregunta me gustaría dar una breve introducción por qué tocamos este tema. Hace días estábamos Omar y su servidor en el programa de radio Adonai Chamá. Específicamente estábamos el día miércoles compartiendo ahí la enseñanza del libro de Apocalipsis y habló una persona y nos dijo, oiga, quiero hacer una pregunta. Adelante. ¿Por qué en las iglesias cristianas no se reza o no se enseña nada acerca del Padre Nuestro? Yo le dije, disculpe, hay un error, le digo. Sí, dice, yo he ido a las iglesias cristianas, de hecho me estoy congregando en una y nunca escucho que recen el Padre Nuestro. Le digo, lo que pasa, le digo, que la oración del Padre Nuestro, de la religión tradicional de donde muchos provenimos, se hace literalmente como una forma de repetir algo que Jesús dijo. Entonces, dentro de los cultos evangélicos, aunque no se hace eso, se desarrolla en la práctica la oración modelo del Señor Jesús. Y ahora contesto tu pregunta. Hay que hablar del contexto. Jesús está dando el sermón de la montaña, donde arranca con las bienaventuranzas, luego da la enseñanza de la luz del mundo, y así consecutivamente. Y hay un punto donde Jesús reprende a la gente religiosa de aquel tiempo de que habían perdido el sentido de la oración. Entonces alguien pregunta, Señor, enséñanos a orar. Y es ahí donde arranca Jesús con la oración modelo. Ojo, la oración modelo o el modelo de oración es lo mismo, el orden de los factores no altera el producto. De tal manera que lo que Jesús hace es enseñar a orar. No está enseñando Jesús, disculpe la palabra, lo digo coloquialmente, Jesús no está enseñando a repetir como loros algo que Él dice o dijo. De tal manera que la oración modelo que Jesús da es una manera, es un ejemplo de cómo dirigirnos al Padre. Más, no es hablar con Dios. Entonces, la pregunta era, ¿qué es? Bueno, que si es lo mismo orar o la letanía. Orar es platicar con Dios o platicar con una persona. Bueno, en sí la pregunta ¿qué es letanía? Porque ya te estás pasando a la siguiente pregunta. Ok, la letanía es repetir frases o conceptos de manera mecánica. Y de manera mecánica, pues cualquiera lo puede hacer y no está haciendo nada al mismo tiempo. Ok, letanía la dejamos que es repetir. Y tú, Omar, dime qué es orar. Bueno, la palabra orar o el hábito de orar
es hablar con Dios, es tener una plática íntima con Dios. Lo podemos hacer de muchas maneras. No es un ámbito externo, que es por lo cual Jesús exhortaba o reprendía a las personas religiosas de aquel tiempo, porque habían hecho de la oración un ámbito externo que no tenía algún valor espiritual en el corazón de la persona, sino que era únicamente una tradición. Y en cuanto a la forma repetitiva, en algunas congregaciones se acostumbra a citar el Padre Nuestro, sí, pero no como una forma de orar, sino como parte de la liturgia. Por ejemplo, en muchas iglesias cuando inicia el servicio solemos leer un salmo y citamos un salmo, pero no es algo espiritual, sino es únicamente liturgia. Y por medio del salmo reflexionamos. En algunas congregaciones se cita el Padre Nuestro, pero para reflexionar, no para hacer mi oración, mi culto de oración o devocional basado en ese ya sea salmo o el Padre Nuestro, que sería algo repetitivo que pues espiritualmente no tiene algo edificante espiritual para mí cuando lo tomo como un ámbito, sino que Jesús al dar este mensaje hablaba de la oración, la manera en la que se debe orar, de hablar con Dios. Ahora, no quiere decir que el que no estemos de acuerdo que se ore con el Padre Nuestro, ¿verdad? No. Porque podemos empezar la oración con un Padre Nuestro. Exactamente. Podemos empezar la oración, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y podemos seguir así y podemos terminarlo o simplemente dejarlo a la mitad para después pasar a otra frase o a otra oración. Vaya esto. Entonces, tú, David, ¿cuál es el propósito de que Jesús recitara el Padre Nuestro? Bien, me gustaría ir a la palabra de Dios, eso es muy importante, porque las palabras del hombre, en el último de los casos, son vanas. Lo que importa es la palabra de Dios. Mateo 6, si tiene papel, lápiz y pluma, apunte ahí. Si tiene Biblia, vaya directamente y leamos no lo que Jesús enseñó. Vaya, que eso aparece en el capítulo 6, versículo 9. Vayamos al versículo 1 del capítulo 6 y entenderemos el contexto. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Está reprendiendo a los religiosos. Y de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, son palabras duras, y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve los secretos te recompense en público. Está hablando de la humildad y de la confianza plena en Dios. Ahí entramos ya al pasaje que habla de Jesús y la oración. Y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas. Es el contexto a un reproche que Jesús está haciendo a los religiosos de aquel tiempo, que no difieren mucho de los religiosos de este tiempo. Porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tan hipócrita es aquel que da limosna y dice, miren lo que voy a dar, yo di. Y aquí hay un problema, pero no vamos a tocar ese punto. Las cuestiones altruistas. La cosa es de que tan hipócrita es esa persona como hipócrita es el que lee o ora para que todo el mundo lo vea. Él dice, no, métete en tu cuarto donde nadie te vea y lo que tú ores a tu Padre en lo secreto, Él lo va a escuchar y Él te va a recompensar en público, porque por ende tú no buscas gloria, Dios te da la gloria cuando tú te humillas. Y ahí comienza, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público, es lo que acabo de comentar. Y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles, o sea, como los no judíos, o sea, como nosotros, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, pues vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que se las pidas. En el libro de los Salmos dice, hay una parte donde en el libro de los Salmos dice un versículo, Señor, tú conoces mis palabras antes de que salgan de mi boca. Dice, vosotros pues oraréis así, y ahí comienza,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es el contexto. Ahora, ¿cuál era el propósito? Enseñar a la humanidad, en este caso representada en la gente que estaba escuchando el Sermón de la Montaña, cómo dialogar con Dios. Es un protocolo. Dios es un rey. Y usted no puede entrar donde el presidente o donde el rey como Juan por su casa. Usted tiene que llegar con mucha educación, con un protocolo previo. Es lo mismo con Dios, porque Él es rey. ¿Sí? Entonces, Él dice, primero reconócelo, alábalo, humíllate delante de Él, reconoce que necesitas de Él, que el alimento que comes proviene de Él, que Él es bueno tan grande y en gran manera que aun cuando no somos dignos, Él hace salir el sol sobre buenos e injustos porque nos ama a todos. El Padre Nuestro es una oración de dependencia del ser humano hacia Dios y de reconocer su reinado, su santidad. Es una forma de dirigirme a Él, no así, o no literalmente. Puedo yo orar el Padre Nuestro sin recitarlo. Puedo decir, Señor, hoy en esta mañana me levanto, te bendigo, te glorifico, eres infinitamente bueno. Gracias, Dios, por revelar tu nombre a mi persona. ¿Quién soy yo para poder conocer el nombre de mi Dios? Sabemos que el nombre de nuestro Dios es Jesucristo. Señor, y ahí comienza uno, paso por paso. Lo vamos a ver más adelante en la oración del Kadish. Omar, ¿tienes algo que opinar? Así es. Bueno, un comentario, ¿no? Curioso que unos judíos le preguntaban a Jesús, enséñanos a orar. Pues, ¿qué persona más que el judío conoce la Biblia y el orar también? Entonces me llamaba la atención la pregunta o la petición de estas personas, Señor, enséñanos a orar. Eran judíos y no tenían ni, parece ser, una noción de lo que era orar. O al ver el ejemplo de Jesús, cuando Jesús oraba, que era algo muy distinto a lo que hacían los religiosos, entonces estas personas lo que querían era que ellos aprender a orar, pero de la manera que lo hacía Jesús, y no de la forma tradicional, exterior que mostraban los religiosos. Porque habían perdido el sentido de la oración, los Muy religiosos bien. de aquel tiempo. Con este comentario vamos a un corte comercial, regresamos, no se muevan. Los problemas relacionados con las vías urinarias, el doctor Fernando Camacho tiene la solución. Cirugía endoscópica para próstata, cálculos urinarios, disfunción eréctil, incontinencia urinaria en ambos sexos, urología de primer nivel, ética y discreción en un solo lugar. Además, contamos con atención especial para niños. Haz tu cita al 6699-181110. Visítanos en Polimédica, 5º piso. ¿Dios existe? ¿Cómo lo compruebo? Si te has hecho estas preguntas, no te pierdas Levantando el Velo, lunes, miércoles y viernes en punto de las 10:30 por Azteca 7. Restaurant Bar La Costa Marinera te espera con una gran variedad de platillos, ambiente familiar, hermosa vista al mar y su inigualable servicio. Abrimos apetito todos los días. Reservaciones al 914-1928. Restaurant Bar La Costa Marinera. Estamos ubicados junto a la orilla del mar, entre hoteles Oceano Palace y Luna Palace. Si sufres de alergias en los ojos, enfermedades del nervio óptico, estrabismo, necesitas de una adaptación de lentes o buscas un oftalmólogo con experiencia en cirugía láser de catarata, la doctora Gloria Osuna te espera. Haz tu cita al 954-0497. Además, contamos con atención especial para niños. Doctora Gloria Osuna. Una buena visión es determinante para el desempeño laboral y escolar. Ve con precisión, ve a Galería Óptica, con más de 1000 armazones a elegir, adaptación de lentes de contacto y graduaciones especiales. Examen de la vista profesional por el optometrista José Luis Machado. Visítanos en Insurgentes 216 Poniente, Fraccionamiento Flamingos. ¿Sufres de mal olor en los pies, hongos, uñas encarnadas u otros padecimientos? Necesitas un pedicure especializado y solo en Todo para sus pies lo puedes encontrar. Además hacemos manicure y aplicación de gelish. Haz tu cita en una de nuestras 3 sucursales: Gran Plaza, Galerías y Plaza Sendero. Todo para sus pies.
estamos de regreso con usted en este su programa Levantando el Velo y nos quedamos con ese tema, el Padre Nuestro. ¿Es una plática o una letanía? Muy bien, David, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseña o cuál es más bien el contexto del Padre Nuestro? Ahorita nos adelantabas acerca un poquito del contexto, pero lo que viene en la Biblia. Histórico, antes de lo que se leyó el Padre Nuestro. Ahora, ¿cuál es el contexto del Padre Nuestro? Bien, lo que acabamos de comentar pues es el contexto más bien bíblico, pero existe el contexto histórico. No aparece en la Biblia, pero se da a entender, por ende, al ver en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Levítico, Deuteronomio, y oraciones de otros hombres muy célebres de la palabra de Dios, que al usar ellos unas oraciones muy específicas, especialmente el sumo sacerdote o los sumos sacerdotes en turno del Antiguo Testamento, ellos hacían referencia a la oración santísima. En hebreo es la oración del Kadish. La oración del Kadish solamente era recitada por el sumo sacerdote en turno de cada tiempo, cuando estaba desde los tiempos de Moisés, primero el tabernáculo, luego el primer templo y luego el segundo templo de Jerusalén. Esta oración estaba dividida en 7 pasos y tenía como único propósito exaltar y glorificar a Dios. Ya dentro de los, vamos a llamarlos subtemas, entraba la humillación, la dependencia, el clamor y por último la bendición clamada al Dios Todopoderoso, entendiendo que sin Dios nada es posible. Qué curioso, Jesús no estudió en ningún instituto bíblico ni rabínico, cuando desde los tiempos de Elías ya existían la escuela de profetas, las instituciones rabínicas, pero les dio cátedra Jesús en el Sermón del Monte. Inclusive había rabinos ahí del templo y rabinos de escuelas, vaya la redundancia, rabínicas de aquellos tiempos, puesto que la Escritura dice que seguían al maestro alrededor de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Se cree teológicamente que por cada hombre iban 2 mujeres, y no estamos hablando de que llevara 2 esposas, cuando en aquel tiempo era muy, muy común. Supongamos que nada más llevaba a la madre y a la esposa. Llevaban 2 mujeres y el varón, que el único que era contado ahí era el varón, y que cada mujer llevó 2 niños. Estamos hablando arriba de 25,000 personas. Dentro de esas 25,000 personas también iban a las enseñanzas los sacerdotes del templo. Un ejemplo, Nicodemo, la Escritura dice de ello, que Nicodemo iba a escuchar el sermón porque lo habían comisionado para ver en qué palabra torpe escuchaba el maestro. Entonces, cuando Jesús se para y da la oración del Padre Nuestro como modelo a seguir, estaban rabinos ahí y les dio cátedra, como todo un sumo sacerdote, de cómo se debe de orar. Entonces, el contexto no aparece literalmente en la Biblia, pero sí hay preceptos lógicos desde los tiempos de Moisés, como el sumo sacerdote en los tiempos muy especiales daban la oración del Kadish, que estaba hecha de 7 pasos. Qué curioso, el Padre Nuestro también está formado de los mismos 7 pasos. Omar, ¿algo que quieras agregar acerca del contexto del Padre Nuestro? Así es, interesante, cosas que no sabíamos del Padre Nuestro. ¿Por qué lo leemos y si estamos acostumbrados a leer lo que está escrito, a la letra? Pero detrás de un versículo bíblico hay demasiada información que es muy importante para entenderlo, y creo que todas aquellas personas que leemos la Biblia o la estudiamos debemos de considerar que hay más allá de lo que está escrito. En este caso, el contexto del Padre Nuestro nos ayuda a entender demasiadas cosas del por qué Jesús lo dijo. No fue algo que Jesús se le ocurrió así, nada más le llegó al pensamiento, sino que era algo que ya se acostumbraba en el pueblo de Israel, pero lo que Jesús hizo, esos pasos del Kadish, es sintetizarlo. Y curioso es que toda la Biblia está resumida en esos versos que Jesús menciona en su oración. Que es el Padre Nuestro. Exactamente. Muy bien, Omar. Entonces, al leer o al decir o al platicar con Dios, estamos haciendo una oración, ¿verdad? Porque es eso, platicar con Dios, oración. Entonces, al decir el Padre Nuestro, también es una plática con Dios. ¿Qué nos enseña entonces a nosotros la oración?
Así es. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Entonces lo que Jesús hace es dar un ejemplo de oración para que ellos escucharan y miraran la manera, el protocolo o las normas a seguir, o los pasos más bien a seguir al momento de orar. No lo hizo Jesús con el propósito de que hubiera dicho, cada que ustedes vayan a orar tienen que repetir esto. Jesús no dijo eso, sino Jesús está dando un ejemplo, porque a lo largo de la Biblia podemos leer una gran cantidad de oraciones de personajes, por ejemplo de Moisés, la oración de Geste, la oración de Jesús en el Getsemaní. No repetía el Padre Nuestro. Incluso Jesús, hay unas palabras del Padre Nuestro que Jesús no pudiera repetir si él quisiera orarlo. Por ejemplo, Jesús no puede decir perdona mis pecados, no puede decir porque él jamás pecó. Entonces Jesús lo hace como un modelo y da pasos a seguir en la oración al presentarme delante de Dios. Podemos leer los salmos también, que hay oraciones registradas del rey David o de otras personas, y no es necesariamente el Padre Nuestro. Distintas oraciones, distintas frases que cada persona, de acuerdo a lo que vivía o de acuerdo a lo que sentía en ese momento, expresaba delante de Dios, pero con hay ciertos pasos a seguir, para orar. Claro que es con mis propias palabras, pero la Biblia nos indica de qué manera orar de una forma que sea correcta. Muchas veces las personas se preguntan, pero yo no sé orar, ¿cómo voy a empezar a orar si yo no sé? Entonces, eso es bueno, si no sabe orar, oración es solamente platicar. Así como nosotros estamos platicando, exacto. Jesús es nuestro amigo, es nuestro fiel amigo, y también nosotros podemos acudir a Él, platicar. ¿Cómo? Pues ir, inclinarnos en nuestra habitación, inclinar nuestro rostro y ahí estar platicando con Él. ¿Sabes qué, Señor Jesús? Fíjate que en el día me pasó esto, me siento fatal, ya no aguanto. Sí. Mi corazón, siento gran pesadez, siento desánimo, me siento mal, estoy enferma. Yo conozco y yo he sabido que tú eres un Dios sanador y que me puedes sanar. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así es, que se haga tu voluntad, Señor, en mi vida o por la mañana. ¿Sabes qué? Muchas gracias, Dios, te doy gracias por este precioso día, porque una vez más me permitiste abrir mis ojos a un nuevo despertar. Oh Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana, en este día, yo te doy gracias, te agradezco y bla, bla, bla. Y ahí empieza usted una plática con Dios. Ahí usted está desarrollando lo que viene siendo la oración, el hablar con Dios. ¿Sí, Omar? Así es. Algo que hay que ver también del Padre Nuestro, este tipo de oración es una oración devocional. Jesús habla de ir a lo secreto. Dice... El versículo 6 del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Les dice el Señor, no sean como los hipócritas que les gusta orar, pero para que la gente los vea, no necesariamente para hablar con Dios. Entonces los pasos que da, o la forma de orar que da Jesús es una manera devocional. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la congregación, pues no oramos tanto de esta manera, o situaciones personales que vivimos no lo hacemos tanto de esta manera, o por ejemplo, cuando uno va en su carro, caminando por la calle, no sé. Pero Omar, cuando estás, por ejemplo, en la congregación, sí oras de esa manera, ¿sabes por qué? Lo oras cuando te vas al altar, y en el altar, allí tú estás orando a Dios, y sabes que ni la persona de un lado, otro lado, te está escuchando. Claro, simplemente cuando lo hagas de una manera que dices... entre tú y Dios nada más, porque debemos de conocer que Dios conoce también nuestro corazón. Y debemos de saber que Él discierne los pensamientos. Sí, ese es el modo devocional. Yo me refiero a cuando oramos colectivamente. Entre todo el público. Exactamente. Cuando levantamos un clamor, cuando todos hacemos una oración y todos estamos orando por un solo clamor o una sola petición. Entonces son diferentes tipos de oraciones. ¿Verdad? Eso es una oración devocional, muy personal, yo con Dios. La otra es la oración colectiva, que es algo distinto. Cuando nos unimos en cierto propósito y todos oramos, pero el Padre Nuestro, el ejemplo que da Jesús es de una manera devocional, más personal. Así es. Así es, Omar. David, ¿qué errores existen en algunas formas de orar? Bien, desgraciadamente... muchas personas o algunas personas han descontextualizado lo que la palabra de Dios
en la persona de Jesús nos quiso enseñar a nosotros como humanidad. Entonces piensan que hacer una cadena de letanías, una tras otra, y dedicarle 30, 40 minutos a esa práctica, contó, inclusive, peor aún, piensan que cuentan, son como puntos buenos a favor de esa persona para con Dios. Primero, Dios es soberano. Segundo, nadie le puede hacer manita de coche a Dios o le puede condicionar o decir, yo te di a ti, ahora tú qué me vas a dar a mí. La palabra de Dios dice en el libro de Job, ¿quién me dio a mí primero para que yo restituya? Nadie. Entonces, el que alguien se ponga a recitar en un hilito con muchas bolitas el Padre Nuestro y otras oraciones que a final de cuentas ni bíblicas son, no garantiza absolutamente nada. Lo voy a demostrar en la práctica. Es un ejemplo. Supongamos que tú eres Dios. Un ejemplo. Hay dos formas de, en mi humanidad, querer llegar a Dios. Una es, oh Esmeralda, hermosa, bella, ¿sabes qué? Eres muy buena conmigo y quiero hacerte la petición de mi corazón. ¿Qué sé yo? Estoy intentando tener una plática contigo porque te quiero abrir mi corazón y quiero que me escuches. Yo te voy a decir, oh David, te has portado muy mal, me has dejado plantada. Pero me has quitado el plato de pie de plátano de la costa marinera. Pero hay otras personas, las que hacen estas cosas, que es como esto. Oh Esmeralda, linda, bonita, hermosa, escúchame, oh Esmeralda, linda, bonita, hermosa. Y repite. Oh Esmeralda, linda, bonita, hermosa. Oh Esmeralda, linda. ¿Dije algo? No dije nada. Simplemente estuve repitiendo, pero no tuvo ningún sentido lógico. Y en mi humanidad eso me hace a mí, me engaña a mí mismo, haciéndome creer que yo ya purifiqué mis pecados, o que ya me escuchaste, que yo ya tuve un diálogo contigo, un devocional. No, yo simplemente perdí el tiempo repitiendo cosas que no tienen sentido. Así es, David. Entonces, la palabra de Dios dice bien en clama a mí y yo te responderé. Clama. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La cuestión es clamar, hablar con Dios, y clamar. Un clamor es platicar con Dios. Y muy bien, con eso nos despedimos, sin antes decirle que muchísimas gracias. Dios les bendiga, que tenga un excelente Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino.